Muy bien. En la parte superior, acá tendríamos la barra de título. Acá precisamente nos dice si hemos guardado o no hemos guardado, porque acá dice sin título, significa que nosotros no hemos guardado este documento. Enseguida vamos a ver cómo guardar y todo ello. Luego tendríamos acá, aparte de la barra, toda esta que sería la barra de título, tendríamos la barra de menú. Esta sería la barra de menú. Archivo, editar, ver. Cada uno de estos elementos vamos a ver más adelante con mucho detalle. Entonces tendríamos acá precisamente todas las funcionalidades que nos ofrece el programa. No olvidemos que acá en la tercera parte, que sería la barra de herramientas, estas barras de herramientas son las que más se utilizan. Estas mismas se encuentran dentro del menú. A lo largo de toda la barra de menú se encuentran estas mismas herramientas. Entonces, nosotros en primer momento vamos a ver todas estas y luego ya más adelante vamos a profundizar a través de los menús, porque también todas estas se encuentran dentro de los menús respectivos. Luego tendríamos acá otra barra, aparte de la barra de herramientas, tendríamos acá la barra de edición de datos. Entonces, cuando yo vaya colocando los datos, voy a poder ver acá qué corresponde. Por ejemplo, si pongo acá el número 10 o dos veces el 10, hago un clic y observamos en la parte superior precisamente que está 1010.00, al igual que está aquí. Entonces, acá puedo modificar los datos que se encuentran en este lugar, ya que sería la línea de edición de datos. Muy bien, ahora tendríamos también dos vistas acá, vamos a ver, muy importantes. La lógica de trabajo de SPSS es trabajar a través del manejo de variables. Muy bien. ¿Y cómo vamos a hacer a través del manejo de variables? Sería en dos vistas que tenemos en la parte inferior, la vista de variables y la vista de datos. Vamos a profundizar más adelante cada uno de estos elementos con mucho detalle. Entonces, decir ahora que en la vista de variables vamos a trabajar en base a variables. Vamos a colocar todas las variables y sus características. Y una vez que hemos puesto la variable, por ejemplo, acá podría ser la variable simplemente que se llame 1, lo voy a poner todo en mayúscula, y acá también lo voy a poner 1. Y ahora cuando vengo a esta parte tenemos acá la variable, y esta es la segunda área que sería la vista de datos. Entonces acá están la inserción de datos que nosotros vamos a poner prácticamente una vez creado las variables. Más adelante vamos a explicar toda la lógica con mucha calma, pero decir que acá se trabaja las variables y cada una de ellas se les da las características correspondientes, y en la vista de datos se mete recién los datos en las variables ya creadas anteriormente. Luego tendríamos, aparte de esto, el visor, un visor de resultados que nosotros, una vez que hemos hecho las acciones correspondientes, nos avisa. Entonces, esto sería el visor de resultados. Como estamos observando, es una ventana independiente que se nos abre automáticamente cuando hacemos alguna acción, y estas acciones son las que se pueden guardar, y acá podríamos nosotros guardar para volver a repetirlas una y otra vez las veces que sea necesario. Más adelante también vamos a ver todas las funciones del visor, pero si quiero, por ejemplo, acá lo voy a decir cerrar y no deseo guardar el procedimiento que se ha generado al momento de crear un nuevo documento en blanco, lo voy a decir no. Si quiero volver a ver el mismo, vengo a archivo nuevo, y aquí en nuevo, archivo nuevo, y dentro de nuevos tendríamos resultado. Hago clic en resultado y se me abre nuevamente el visor de resultados. Entonces, todas las acciones y procedimientos que vamos a hacer se van a ir generando acá, y nosotros podemos mandar a imprimir desde aquí los datos, podemos guardar en otros formatos, exportar en formatos a Excel, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a continuar entonces. Eso sería la parte de la interfaz principalmente, y en la barra de abajo, por ejemplo, muy de abajo, estaría la barra de estado. Aparte de estas pestañas de vista de variables y vista de datos, tendríamos en la parte inferior acá esto que sería la barra de estado. Entonces, en la barra de estado nos dice
qué procedimientos o acciones se van a hacer. Más adelante va a ser muy útil y vamos a ver por qué. Muy bien. Ahora sí vamos a comenzar un poco más a adentrarnos a lo que sería el programa propiamente o el manejo de todo la lógica de trabajo dentro de SPSS. Muy bien, tendríamos acá lo que sería en primer momento la vista de variables. En la parte superior del mismo, del área de vista de variables, tendríamos en este lugar los nombres o encabezados y en la parte izquierda la numeración de todas las variables. Entonces voy a hacer clic y voy a decir que quiero borrar para ingresar uno desde cero. Entonces acá podríamos nosotros generar las variables. ¿Y de qué manera se hace el mismo? Voy a poner, por ejemplo, una variable nacionalidad. Entonces voy a poner nacionalidad. Muy bien, ya tendríamos acá. Y a su lado, acá está nombre, a su lado está el tipo de variable que vamos a manejar. Tendríamos nosotros acá varios tipos de variables, pero esto ya es un poco más del sistema, o sea, para manipulación de este código. Esto es, vamos a explicar muy bien. Tendríamos, por ejemplo, acá los números, comas, puntos, notación científica, fecha, dólar, moneda, cadena y número restringido. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces voy a hacer clic en esta pequeña opción, acá donde estamos observando con puntos suspensivos, con 3 puntos. Hago clic y se me abre y me dice el tipo de variable. Entonces, ¿en qué corresponde cada uno de estos? Por lo general, en la mayoría de los casos, si me atrevo a decir, el 99% de las veces que se trabaja acá, lo hacemos a través del tipo de variable numérico, porque nos permite ingresar datos precisamente para manipularlos y hacer el cálculo estadístico. Entonces, nos permite poner números acá, y los números sería el formato estándar de números que generalmente utilizamos. También podríamos utilizar la coma, que se muestra con comas que delimitan cada 3 posiciones y con el punto como delimitador decimal. Significa que al momento de escribir los resultados del mismo, me van a dar los decimales. Entonces, en lugar de punto, en lugar de coma, puedo utilizar puntos. O también para insertar los datos finales, acá cuando yo voy a insertar los datos, puedo manipular acá y decir que los datos van a ser con notación científica. Y sabemos que la notación científica generalmente se utiliza la E, por ejemplo, 10.5E50. Entonces sabemos que va a tener 50 ceros a la derecha a partir del lugar donde nos encontramos. Entonces, esta notación científica también, gran parte de estos que estamos viendo acá, corresponde a los lenguajes de programación generalmente. Por ejemplo, en PHP, Java, Python, muchos de los lenguajes de programación se utiliza a través de estos elementos. Entonces, si los datos que voy a ingresar son fechas, puedo decir que sea una fecha y en la parte derecha me indica precisamente el formato día, mes, año de manera extendida, día, mes, año de manera mucho más reducida, acá mes, día, año y así sucesivamente con muchas nomenclaturas. Entonces, todas estas nomenclaturas corresponden al tipo de fecha que vamos a poner. También, como digo, gran parte de estos no son utilizados. Por ejemplo, si me dice que los datos que van a poner va a ser un símbolo de dólar, me dice de qué manera se van a visualizar esos datos de dólar. De esta manera, o puedo elegir una de estas. O puedo poner una moneda personalizada en este lugar. En vez de dólar, puedo elegir una moneda de mi región. Pero esta moneda personalizada yo tendría que venir a la parte de acá de editar y en opciones, y dentro de opciones tendría moneda y acá puedo determinar el tipo de moneda. Entonces podría poner, si estamos por ejemplo en Bolivia, bolivianos, en Perú el sol y así sucesivamente, ya sea como prefijo o sufijo, o sea, o como atrás o adelante. Entonces va a depender mucho de nosotros y aquí podemos personalizar. Más adelante vamos a ver, aunque de hecho esto de las opciones es el funcionamiento de todo el programa, no es muy complicado, simplemente es de qué manera va a trabajar el programa. El idioma nosotros podemos cambiarlo acá, si SPSS está en inglés, podemos cambiarlo acá a español en ambos lados. Entonces tenemos acá muchos elementos, el tipo de letra que va a utilizar, las monedas, cómo se va a mostrar el resultado y todo eso. Muy bien, no vamos a ver esto en este curso porque
Prácticamente, una vez que dominamos el programa, recién se puede ver esto. Entonces, nosotros no queremos extendernos mucho porque gran parte de estos es el funcionamiento. Simplemente el idioma, puedo seleccionar idioma, es muy fácil acá en los datos, de qué manera se van a visualizar los datos, todo eso. Entonces, no vamos a ver mucho eso de las opciones. Muy bien, vamos a continuar entonces en la parte de acá, en la vista de variables, en el tipo de variables. Y como decíamos, moneda personalizada, podríamos utilizarlo acá si hemos cambiado en opciones. O podemos utilizar cadena. Esto de cadena, como decimos, está muy familiarizado con los lenguajes de programación. Por ejemplo, una cadena o string es simplemente texto, nada más que texto. Muy bien. O número restringido, esto que sería enteros con ceros iniciales para cálculos mucho más específicos. Muy bien. Entonces, generalmente se utiliza numérico y como una variación alternativa se utiliza cadena. Por ejemplo, si nosotros vamos a preguntar la nacionalidad, pero en nacionalidad hemos puesto las alternativas para que elijan la persona, por ejemplo, en orden alfabético puede ser Argentina, y así sucesivamente, Bolivia, o Chile, Perú y así subiendo. Entonces vamos a tener aquí la alternativa de elegir uno de esos. Pero si yo elijo el tipo acá de cadena, ya no va a tener esas alternativas aquí y directamente puedo escribir lo que yo quiera. Entonces puedo poner, pero recordamos que cuando trabajamos de esa forma, enseguida vamos a ver acá que no me lo está dejando poner porque acá tiene modificaciones, pero cuando elegimos nosotros cadena acá, resulta que los datos de acá pueden equivocarse. Por ejemplo, si pongo Perú, entonces acá está Perú con acento. La próxima vez que ponga Perú sin acento, yo puedo considerar que está bien, pero todos los datos para hacer los cálculos estadísticos y hacer el análisis del mismo, un Perú va a ser diferente al otro porque uno está con acento, otro sin acento, entonces va a ser como datos diferentes. Por eso decimos que rara vez, muy rara vez se utilizan otras connotaciones acá más que el numérico y en casos excepcionales cadena. Pero en algún momento vamos a tener la oportunidad de utilizar comas para los decimales o puntos para los decimales o anotaciones científicas para los decimales o poner una fecha. Si elijo fecha con este formato, tengo que poner aquí esa fecha con ese formato que me ha indicado, día, mes, año. Entonces, así sucesivamente. Pero sí lo tiene. Nosotros a partir de aquí, posteriormente vamos a utilizar solamente el numérico y vamos a ver por qué, porque nos da y nos ofrece todas las alternativas para hacer el análisis estadístico. Entonces vamos a poner, y rara vez podemos utilizar cadenas. Muy bien, voy a decir aceptar. Muy bien, luego tendríamos acá la parte de anchura. Esto de anchura precisamente es la cantidad de caracteres que podría tener acá el elemento que hemos elegido. Por ejemplo, 11 caracteres. Si en caso hubiéramos elegido cadena, tendría que tener 11 caracteres la cadena. Por ejemplo, puede ser acá el nombre de Vanessa González o simplemente Vanessa no sobrepasa los 11 caracteres. Entonces, va a estar dentro de los parámetros aceptados. Pero si pongo acá, por ejemplo, 2 y Vanessa no va a entrar, solamente va a entrar la B y la A, nada más, y no me va a dejar meter más datos. Por lo general, solemos dejarlo de esa forma, solemos utilizarlo como está, nunca lo tocamos, rara vez lo tocamos. Pero, por ejemplo, en numérico yo podría decir que si voy a utilizar años, por ejemplo, máximo podría ser 3 caracteres, porque dudamos que alguien tenga más de 3 caracteres como edad. Entonces, nadie va a tener más de 999 años, entonces, e incluso 2 caracteres hasta 99 años puede ser, pero si alguien tiene 100 años, entonces nos va a variar y podría utilizar 3 caracteres. Entonces, estamos diciendo acá que la anchura de la cantidad de caracteres que va a tener está de esa manera 3. Eso también lo utilizamos, pero en este caso es algo innecesario, pero el programa nos está dando. Entonces, ¿en qué contexto es necesario esto? Es también en programación, al igual que la mayoría de estos elementos que nos da para programación. En programación es muy importante delimitar la cantidad de elementos en Java, en
e incluso en PHP, porque o en base de datos como MySQL, porque mientras más datos ingresan, más ocupa dentro de la base de datos. Entonces, lo que nosotros generalmente hacemos en programación es optimizar lo máximo posible, que no sobrepase, que no sobrecargue la base de datos. Entonces, en el afán de optimización, cuando tenemos millones de datos, como en Big Data, entonces esto es sumamente importante. Pero acá, como hemos dicho, lo estamos viendo desde un punto de vista de acá, no de la programación, sino del punto de vista estadístico. Entonces, esto estaría de más, ni siquiera debería darnos la anchura. Lo voy a dejar como está. Entonces, esto de anchura ni siquiera debería estar acá. Debería dejarnos de manera ilimitada la cantidad de elementos que vayamos a poner que me respete. No tendría que especificar acá. Pero si en algún momento quiero especificar, simplemente aumento y digo 20 caracteres por si un nombre es muy largo o un país, el nombre de un país es muy largo que sobrepase los 20 caracteres. Luego, si voy a utilizar números, por ejemplo, en lugar de nacionalidad, puedo decir acá edad. Entonces, puede que necesitemos en algún momento decimales. Pero en edad, por ejemplo, es entero, no necesitamos decimales, porque nadie cumple, por ejemplo, 35 años punto a 7. Entonces, generalmente manejamos 35 años, 36 años, 37 así, por unidades, y no necesitamos decimales. Si yo pongo decimales, por ejemplo, 5 decimales, cuando venga a insertar datos, y acá me dice edad, voy a decir que alguien tenga 20 años, y vemos cómo me ha puesto la cantidad de 5 decimales adicionales, 5 cifras adicionales. Entonces, no necesito estas cifras. Por lo tanto, generalmente también está en 0. Solamente cuando voy a poner datos muy específicos que requiere de decimales, recién puedo activarlo. Luego, acá como siguiente elemento tendríamos la etiqueta. Este es el nombre de la variable como tal. Este nombre edad, si venimos acá, en la parte superior está figurando. Es como el encabezado, el nombre de la variable edad. Y acá en etiqueta puedo poner lo mismo que acá, edad, de esa manera, o puedo especificar, e incluso en algunos casos especifica mucho más. Por ejemplo, si estoy haciendo un cuestionario con 10 preguntas y una de las preguntas es ¿qué edad tiene? Yo podría poner acá ¿qué edad tiene? Y cuando vaya a hacer los gráficos estadísticos, me va a aparecer esta pregunta, ¿qué edad tiene? Y el resultado respectivo. Entonces, va a depender de nosotros cómo queramos poner estas etiquetas. Pero si vamos a utilizar solamente dentro del programa, podríamos poner acá edad nada más. Se está repitiendo lo mismo que la izquierda, que sería el nombre de la variable, y acá la etiqueta dentro de los cuadros estadísticos o gráficas estadísticas, ahí me va a aparecer esto de la etiqueta, así que va a depender mucho. Generalmente, por ejemplo, acá, si lo ponemos nacionalidad, acá, o podríamos poner país, para que se entienda mejor y no sea muy largo acá. Por ejemplo, país entra muy bien en el encabezado, pero acá podría poner, para los cuadros estadísticos y todo lo demás, nacionalidad. Entonces, como observamos, es una sola variable, solamente que lo estamos manejando con dos nombres diferentes, uno en nombre y otro en etiqueta. Luego tendríamos la parte de valores. Por ejemplo, si pongo acá, sería género, o más corto podríamos poner sexo, masculino o femenino, y acá podría poner género, o también podría ser lo mismo que sexo. Vamos a poner de esa manera. Muy bien. En los valores, si va a haber valores predeterminados para estos, entonces nos van a aparecer acá. Voy a eliminar todos estos que están, me dice que algunos elementos ya están eliminados acá, y puedo poner unos valores predeterminados. Si no tiene, si no vamos a poner valores predeterminados, lo vamos a dejar como está. En género, por ejemplo, tendríamos dos, masculino y femenino. Entonces puedo hacer clic y poner acá todos los valores correspondientes a esa variable, o sea, las respuestas existentes a esa pregunta de género. Por ejemplo, la pregunta sería ¿qué género es usted? O algo así. Entonces voy a poner acá el valor, sería, puedo enumerar los mismos para luego trabajar con ellos.
Entonces voy a decir la primera respuesta, el nombre de la primera respuesta va a ser femenino y luego hago clic acá en añadir. Entonces ya tengo mi primera respuesta a la pregunta de género. Y luego pongo 2, que sería la segunda respuesta, y voy a poner acá masculino. Entonces voy a decir añadir, ya tendría 2 y así sucesivamente. Si hubiera dejado país, aquí tendría que poner los más de 200 países existentes y simplemente una vez que lo he puesto acá de manera con su valor correspondiente, que serían los números y su etiqueta, acá el nombre, digo aceptar. Entonces ya tendría 2 respuestas predeterminadas a la pregunta de qué género es usted. Si vengo acá y en este momento, enseguida vamos a ver esto precisamente, acá, ahora sí voy a ver, si hago clic acá, me da 2 alternativas, femenino o masculino. Entonces puedo hacer clic y ya estaría. El siguiente, similarmente, hago clic en la parte derecha de toda la celda y diría acá masculino. Y así sucesivamente, enseguida vamos a ver esta interfaz, así sucesivamente iría colocando de cada uno de los casos que tenemos. Entonces, en lugar de poner el femenino, que sería el 1, y masculino el 2, puedo poner directamente el 1 y el 1 equivale a femenino. Entonces hago enter y vemos cómo automáticamente me ha convertido en femenino. Si digo en 2, acá el 2, hago enter y ahora está masculino. Entonces esos son valores predeterminados que hemos puesto acá en valores. Si por ejemplo yo preguntase, como una segunda variable vamos a poner, si yo preguntase la edad, todo lo demás lo voy a dejar, y acá, por ejemplo, no estoy poniendo ningún valor, por lo tanto, acá en edad puedo poner prácticamente cualquier dato, no tengo valores predeterminados como lo tengo acá en género, no lo tengo valores predeterminados, acá en género sí lo tengo. Los 2 valores predeterminados son femenino y masculino, acá no tengo ninguno. Entonces tuviese que poner en este lugar precisamente un valor de manera o de forma manual. Por ejemplo, la edad sería que tiene 20 años, la otra persona tendría 23 años. Y como vemos acá los decimales, nos hemos olvidado quitar y lo puedo decir sin decimales. Entonces está acá, la otra persona tiene 30 años y la otra 50 años. Entonces estoy poniendo de manera manual. Por lo tanto, acá en valores, si tenemos valores predeterminados, lo colocamos con esa pequeña opción y de esa forma. Y si no lo tenemos, como es el caso de edad, lo vamos a dejar de esa manera. Luego tendríamos perdidos. Esto corresponde que cuando yo vaya colocando acá datos, por ejemplo, una persona ha respuesto que es precisamente femenino, acá, muy bien, bien hasta ahí, pero a su lado no ha puesto nada. Como observamos, hay un guión, nada más que un guión. Se ha olvidado en el cuestionario poner lo que sería su edad. Entonces, este es un valor perdido. Entonces, ¿qué va a pasar con los valores perdidos? Nosotros podemos determinar en cada variable cómo va a actuar el mismo. Entonces, acá en perdido, en caso de edad, puedo hacer clic en esta pequeña opción y decir, no hay valores perdidos, que todos me lo ponga el guión como está actualmente, no hay problema, ese guión va a tomar en cuenta como un dato nulo, o puedo poner valores perdidos. Entonces yo puedo poner acá valores perdidos discretos para hacer luego o un rango más, o en este caso un valor perdido discreto opcional. Entonces cualquier podría ser. Si lo pongo acá, simplemente un número o una letra equivalente acá puede ser el n de nulo y lo puedo dejar. Y acá vamos a poner ahora, en este caso voy a poner lo que sería 0 como valor para que no lo tome en cuenta al momento de hacer los cálculos. Entonces puedo decir aceptar y acá está. Si en algún momento no insertamos ningún dato acá, por ejemplo, lo podríamos dejar en blanco. Posteriormente, cuando hagamos los análisis, acá voy a insertar un dato, esto va a tener el valor 0 precisamente. Entonces tenemos que tener en cuenta eso de acá de perdidos. Pero rara vez se utiliza esto porque por lo general siempre pedimos todos los datos a las personas y que llenen completamente el cuestionario. Pero por si acaso está ahí.
al igual que podríamos poner un rango más un valor perdido discreto opcional. Lo voy a dejar así y no lo vamos a poner en este caso ninguno. Entonces lo voy a decir, no hay valores perdidos. Vamos a exigir que llenen todo el cuestionario porque por lo general hacemos preguntas muy fáciles, o sea, en el sentido en que les damos las opciones para que las personas puedan elegir la opción. No les damos, como hemos indicado acá, cadenas o string, sino les damos ya alternativas similar a esto. Por ejemplo, a femenino, masculino, en edad sí le estamos dando la opción, pero lo demás, por lo general los demás datos siempre ponemos alternativas ya predefinidas para que llenen el cuestionario a las personas. Muy bien. Luego tendríamos acá la cantidad de columnas. Esto tampoco ni siquiera debería estar acá también, porque esto corresponde a la cantidad de espacio disponible acá en la vista de datos. Por ejemplo, edad, vamos a recorrer y ahora si venimos acá me dice que hay 21 espacios a lo horizontal. Entonces precisamente no necesitaría acá. ¿Para qué voy a especificar si acá yo puedo manipular libremente hasta donde ingresa exactamente ahí? Por ejemplo, edad, hasta ahí me parece bien. Y como observamos, me acaba de cambiar acá 9. Yo también podría manipular de acá. Podría decirle que quiero 33. Cuando vengo, automáticamente me lo ha hecho. Entonces, en el fondo es un poco de pérdida de tiempo, pero el sistema está de esa manera. Entonces, posteriormente cuando ingresemos, no tendríamos por qué tocar lo que sería la parte de perdidos, ni columnas, ni anchura y ni tipo, porque la mayoría vamos a utilizar, hemos dicho, numérico, y tampoco vamos a acá estipular la anchura, tampoco vamos a poner lo que sería los perdidos ni las columnas. También tenemos a su lado alineación para ver a qué lado se va a alinear esto. También es un poco irrelevante para nosotros que esté a la izquierda, derecha, al centro. Realmente no nos interesa porque estamos trabajando con datos estadísticos. Lo que nos interesa son los resultados, que se impregnen bien los resultados. No nos interesan realmente en dónde está alineado. Para eso debería haber una opción acá de formato. Pero así es la modalidad de trabajo. Así que también en alineación nos da la oportunidad de ya determinar a qué lado va a estar alineados los datos. Entonces también hemos dicho que alineación no tendríamos que tomar en cuenta ni columnas, ni perdidos, ni anchura. E incluso decimales, deberíamos programar decimales, venir acá a editar, opciones, y acá en la parte de datos decir nada de decimales, predeterminado, y la anchura lo vamos a dejar 10 caracteres. Muy bien. Y ahora solo aprieta aceptar, y la próxima vez que yo vaya a poner acá un nuevo elemento, por defecto me va a aparecer 0 decimales cuando agrego una nueva variable, y al igual que la anchura va a estar lo que acabo de indicar. Luego tendríamos acá lo que sería la parte de medida. Esto sí es importante. Esto tampoco de rol también está muy relacionado con lo que sería la parte de programación, tampoco lo vamos a ver. Es irrelevante, ni siquiera debería estar acá tampoco, pero lo vamos a dejar así. Lo que nos interesa sería esto de medida. Tendríamos escala, ordinal y nominal. En primer momento tendríamos escala, que sería un nivel de escala donde los valores prácticamente se pueden comparar y hacer un análisis entre ellos. ¿A qué corresponde esto de escala? Generalmente tenemos tres elementos importantes: escala, ordinal y nominal. La escala sería el dato puro y llano, como el que estamos poniendo acá, edad. Eso sería escala. Y acá está el símbolo de regla, que sería una escala. Entonces, cualquier dato que vaya a poner es totalmente válido porque la escala me lo permiten datos así. Entonces, si quiero poner, por ejemplo, de qué ciudades, podría poner una escala, pero si vamos a poner valores predeterminados, entonces necesito otro. Muy bien, entonces, ¿cuál es el siguiente? El primero es escala. Hemos dicho que puede poner cualquier valor acá, en este caso numérico, en este lado, porque hemos dicho que es numérico. Si hubiéramos puesto cadena, recién nos hubiera permitido cualquier cadena acá, en escala. Entonces, acá está el numérico y sería escala para que me pongan los datos que ellos crean correspondientes. Pero en cuanto a género,
nosotros tenemos 2. Entonces sería acá lo que es nominal. El nominal corresponde a un nivel de valores de variables que no tienen una clasificación natural. Por ejemplo, puede ser los países u otros como el que estamos utilizando acá. Entonces no tiene orden como tal. Significa que estamos poniendo de esta manera, femenino, masculino, no está ordenado, no es importante el orden, cualquiera de los dos pueden elegir de manera independiente. Si en caso yo quisiese poner un orden concreto y específico, entonces sería ordinal. Por ejemplo, puedo poner acá el grado académico, o podría poner directamente, voy a poner el grado, no tenemos que poner espacio, no me lo está permitiendo, puedo poner grado. Entonces acá puedo poner recién grado académico. Muy bien. Entonces lo voy a poner numeral, todo lo demás. Y acá en valores puedo ponerlo, por ejemplo, va a ser de manera ordinal, entonces va a tener un orden. Y puedo poner 1, que sería primaria. Luego el 2 sería secundaria. Luego el 3 puede ser acá universitario. Y el 4 puede ser posgrado. Muy bien, muchos lo escriben con T, otros sin T. Muy bien. Entonces, esto tiene un orden. Primero viene primaria, luego secundaria, luego universitario, luego posgrado. Luego podría venir, aunque dentro de los posgrados estaría el postdoctorado. Muy bien. Luego, como observamos, acá tiene ese orden. Es importante, entonces sería ordinal, de orden. Y acá solamente tiene un nombre, masculino y femenino. En este caso acá, en la parte superior, masculino y femenino. Como tiene nombre, es nominal. Y acá, en la parte de edad, puede poner cualquier nombre, cualquier número en este caso, porque hemos dicho que es numérico, cualquier número, entonces sería escalar. Entonces es cualquiera de los tres. Escala, ordinal o nominal. Escala, cualquier valor que nosotros vayamos a determinar. Acá ellos van a poner. Luego tendríamos nominal, como hemos dicho, simplemente es el nombre sin importar el orden. Y luego acá sería ordinal porque sí importa el orden, porque sería acá en la parte de valores que tuviésemos que poner, sería lo que es primaria, secundaria, universitario, posgrado y cosas así. Entonces, como observamos acá, va a depender mucho de cómo estamos manejando la variable. Por lo tanto, esto es importante memorizar el tipo de medida y el tipo de dato. Para hacerlo más fácil, de todos estos, generalmente cuando vamos a poner el siguiente dato, como por ejemplo origen, más allá de o nacionalidad podríamos poner, u origen, acá automáticamente me lo pone numérico, no tuviese que hacer caso a anchura porque generalmente no sobrepasan muchos cantidad de caracteres, o para dejar de pensar en el mismo, hemos dicho que podríamos venir a opciones, en datos, cambiar acá la anchura por algo así de unos 30 caracteres. Ya no voy a pensar precisamente en la cantidad de caracteres que va a entrar. Entonces, y la próxima vez automáticamente va a estar la anchura en 30. Muy bien. Entonces, esto es ya irrelevante, decimal también. Esto de perdidos, columnas, alineación y rol. Entonces, todos estos no tendremos que tomar en cuenta, así que para nosotros va a ser muy fácil poder trabajar en SPS, simplemente poniendo el nombre de la variable, directamente me voy a lo que sería la etiqueta, luego si en caso tuviese valores predeterminados me voy a valores y directamente me salto al tipo de medida que sería cuál de los tres voy a elegir, escalar, un número cualquiera que nos vayan a dar los encuestados o entrevistados, ordinal, que tiene un orden específico, y nominal, cualquier nombre que nosotros vayamos a poner en valores predeterminados. Entonces, es muy fácil de entender esto. Luego tuviésemos en la parte izquierda, acá en la parte inferior izquierda, vista de datos. Como vemos, esto ya hemos prácticamente un poco tocado al momento de insertar esto.
Acá están las variables. Si vemos 1, 2, 3, 4, tendríamos sexo, edad, grado y origen. Y acá en la parte superior es lo mismo, sexo, edad, grado, origen. Si observamos, todos ellos tienen en la parte superior su símbolo que nos dice a qué tipo de variable corresponde en este lugar. Entonces tenemos nominal, escalar, ordinal, escala. Voy a poner acá en género, por ejemplo, edad, voy a poner las etiquetas y acá origen o ciudad de origen. Muy bien. Entonces lo vamos a dejar así y acá ya tendríamos nuestros datos. En la parte superior tenemos las variables y en la parte izquierda tendremos los casos. Cada uno de estos es un caso, es una persona entrevistada, una persona encuestada, como queramos llamarlo, es un sujeto único. Entonces, acá tenemos a una persona que en este caso vamos a decir encuestado, a la segunda persona encuestada, a la tercera y así sucesivamente. Esto no tiene por qué tener un orden, simplemente nos ponen un número así para saber posteriormente la cantidad de casos. Entonces, cada uno es un caso, un caso, un caso. Esto es muy importante, más adelante vamos a ver por qué. Es importante llamarlo caso porque vamos a hacer luego la división de casos, análisis de casos y todo ello. Entonces, yo puedo eliminar todo esto, voy a marcarlo, aprieto clic con el botón izquierdo del ratón, luego hasta el número 6 voy a hacer con la tecla Shift y luego clic nuevamente con el botón izquierdo del ratón para eliminar. Solo quiero eliminar. Y ahora sí lo voy a dejar así, me dice muy bien y ya está. En cuanto a sexo, incluso acá puedo venir. Grado académico no lo hemos puesto valores y puedo poner acá el 1 que sería primaria, el 2 secundaria, el 3 sería universitario, el 4 vamos a poner posgrado. Muy bien, y ahora voy a apretar aceptar, ya tendríamos acá. La ciudad de origen podríamos poner también, y esto también sería, en este caso, ordinal. En todo caso vamos a poner nominal, porque ordinal tendría un orden específico, pero esto no tiene orden, cualquier país pueden elegir. Entonces puedo poner nominal, porque va a tener un nombre, y acá podría elegir país por país. Vamos a poner un par de países. Argentina. 2, vamos a poner Chile. 3, podemos poner Bolivia. 4, Perú, y así sucesivamente. Y le voy a decir aceptar. Muy bien. Ahora en la vista de datos, por ejemplo en sexo, puedo hacer clic en esa pequeña opción y decir que sea masculino o femenino. Y luego puedo saltar al siguiente dato. En edad puedo poner, como esto es un escalar o un número cualquiera relacionado a la edad, puedo poner que esta persona tenga 53 años. Su grado, voy a hacer clic en esta pequeña opción, ha salido hasta de la universidad. Y el origen podemos poner de los países acá, Perú. Y así sucesivamente de cada uno de estos podemos poner masculino que tenga unos 32 años, que haya acabado tan solo secundaria, sea de acá cualquiera, vamos a elegir y a esta. Y así sucesivamente podemos ir llenando. Pero acá tenemos los valores que hemos puesto nosotros acá, estos valores de este lugar. Voy a recorrer esto, voy a hacer un poco más ancho. Tengo acá estos valores. Pero si yo quiero trabajar en base a los números equivalentes, entonces voy a hacer clic en esta pequeña opción que sería etiqueta de valor. Entonces hago clic y ahora el equivalente. Si venimos a ver sexo, el primero sería femenino. Entonces, si vengo acá y hago clic en valores, efectivamente el número 1 equivale a femenino, el 2 a masculino. Y entonces este es 2. Si acá hago la interpolación, sería masculino. Entonces, efectivamente, como observamos, podemos trabajar con los nombres de los valores o con los valores dados. Entonces, puedo poner acá directamente el 1 sin necesidad de poner el 2. Acá también puedo poner sin necesidad de poner propiamente el nombre. Acá las edades, como es un escalar, voy a poner cualquiera. Acá puede tener 21 años la persona, 78,
Acá el grado académico, el 3 del grado académico vale a posgrado. Entonces, en este caso a universitario. Si aquí vengo grado académico, hago clic y el 3 es universitario efectivamente. Entonces, pongo acá 3 y sería universitario. Y aquí voy a poner 4 que equivale a posgrados. Y ahora intercalo, veamos precisamente universitario y posgrado. Igualmente acá puedo poner el 1 que sería Argentina y el 3 que sería Bolivia. Si ahora hago acá, observamos que ya están los valores. Y así sucesivamente, si hemos hecho la encuesta a 100 personas, por lo tanto vamos a tener 100 casos en total en esta parte para analizar y hacer los respectivos análisis estadísticos. Otra de las áreas que debemos tener en cuenta sería el visor de resultados. En el visor de resultados, como su nombre lo indica, nos van a mostrar los resultados y los procedimientos llevados a cabo por el programa.